Hola, mi nombre es Sergio Esteban Cortés Sánchez. El presente video que vamos a realizar forma parte del módulo Psicopatología General dado por nuestra asesora Lucío Briceño Tamayo dentro del marco de la licenciatura en Seguridad Pública. En esta diapositiva podemos ver el contenido de nuestro video y de nuestra exposición para que tengamos un proceso en el que podamos ir abordando el tema que a continuación vamos a ver. Bueno, también hay que acotar que una vez terminado este video se subirá en la plataforma de YouTube y aunque en este momento no está el enlace, cuando se suba la actividad en la plataforma, bueno, aparecerá de manera adecuada. Vamos a iniciar con la introducción. Bueno, la psicopatología estudia las causas, los síntomas y la evolución de los trastornos mentales. Permite comprender cómo interactúan factores biológicos, psicológicos, sociales en la conducta del ser humano. Es importante comprender los trastornos mentales porque requiere analizar al individuo como un todo. La psicopatología busca explicar cómo la mente puede alterar la percepción, el pensamiento y la conducta e incluso hasta provocar actos delictivos. Esto es de suma importancia porque realmente el ser humano es un conjunto no solo de pensamientos, sino de todo aquello que lo va formando. Todo su entorno hace o nos convierte en lo que somos ahora, en cómo pensamos, en cómo sentimos, en cómo vemos el mundo. Sin embargo, en ocasiones puede haber circunstancias que lleguen a alterar ese estado mental. Pueden ser, como lo menciona aquí, factores biológicos, como por ejemplo algo en el ambiente, pueden ser factores psicológicos, algo en nuestra mente, y factores sociales, algo puede afectarnos a nosotros, por ejemplo, cuestiones económicas, lo que está pasando ahorita con la inflación, puede ser un factor que a nosotros nos altere para realizar ciertas acciones y eso pues nos puede llevar a lo mejor en este sentido a un estrés y ese estrés puede desencadenarse en otras patologías, ¿no? Pero en general, regularmente cuando una persona tiene a lo mejor alguna psicopatología, no necesariamente se debe a un solo factor, sino que pueden ser múltiples factores las que puedan desencadenarlo. Y precisamente eso es lo que vamos a ver en este video con un caso muy específico que sucedió en nuestro país y que pues aunque ya tiene algunos años, es de vital importancia que lo analicemos porque eso nos puede llevar a entender cómo funcionan algunas psicopatologías. Como les mencionaba, lo que vamos a ver ahora es el caso de Claudia Mijangos. En esta situación a ella se le diagnosticó trastorno esquizoafectivo. Lo que ella cometió en su momento fue muy sonado, aunque ahora parece ya lejano. Cuando sucedió fue algo que pues en todos los medios se dio a conocer por el impacto, ¿no?, que tuvo en su momento. El caso de ella es que realmente mató a sus 3 hijos, los 3 menores de edad, pero detrás de ello hay una gran historia. No la abarcaremos todo, solo los aspectos más importantes. Más que gran historia, una historia que nos ayuda a entender qué es lo que estaba pasando, porque realmente ella, cuando asesinó a sus hijos, pues tenía un bagaje detrás que la obligó a realizarlo. Y bueno, en esta presentación, que es un caso real que sucedió aquí en México, pues como les comentaba, ella fue realmente diagnosticada con trastorno esquizofrénico. Vamos a analizar algunos aspectos biológicos, psicológicos y sociales del caso, vinculándolo con los temas vistos en este módulo. Pero primero vamos a introducirnos a la parte de qué es lo que hace la psicopatología general, ¿no? Nos dice que estudia las causas, los síntomas, la evolución de los trastornos mentales y permite comprender cómo interactúan los factores biológicos, psicológicos y sociales en la conducta humana. Comprender un trastorno mental requiere analizar al individuo como un todo y esta explica o busca explicar
cómo la mente enferma puede alterar la percepción, el pensamiento y la conducta e incluso, como lo habíamos platicado en el principio, provocar actos delictivos, ¿no? A veces esto es importante porque podemos encontrarnos que la persona, como en el caso de Claudia Mijangos, no realiza el delito porque así lo desee o porque tenga una intención o incluso que esté consciente de ello, sino porque la enfermedad mental le hace ver, en este caso, que tal vez lo que hace es lo correcto. No está en ese sentido, pues, acorde a la realidad, porque precisamente esta patología no se lo permite. Y en este caso, como licenciados en seguridad pública, nos podemos llegar a encontrar en una situación donde efectivamente podamos ver a personas en estas circunstancias y a lo mejor no actuar de la manera correcta, aunque es poco probable que nosotros pues podamos identificarlo, ¿no? A lo mejor por el poco tiempo que podemos interactuar con estas personas. Bueno, en este caso, ella era una maestra en Querétaro. En 1989 asesinó a sus 3 hijos tras sufrir una crisis psicóptica. Su diagnóstico fue trastorno esquizoafectivo y epilepsia del lóbulo temporal y cumplió una condena de 30 años en prisión y de tratamiento psiquiátrico. Ella pues era una mujer, lo que se podría decir normal, pero pues empezó a tener delirios religiosos y delirios auditivos, que pues es algo común, como lo dice el DSM-5, dentro de lo que es la esquizofrenia. Ella escuchaba voces que le ordenaban purificar a sus hijos y durante este brote perdió la noción de la realidad y pues cometió el crimen, ¿no? Donde lamentablemente asesinó a sus 3 hijos menores de edad. En cuanto a los aspectos biológicos, pues podemos ver que se le diagnosticó la epilepsia en el lóbulo temporal, lo que pues pudo haber causado una posible alteración en los neurotransmisores como la dopamina y la serotonina y una predisposición genética a trastornos psicóticos. También aparte pues pudo haber tenido alteraciones del sueño y crisis convulsivas previas al hecho. Y desde la unidad 3 pues aprendimos que estas alteraciones biológicas como la falta de sueño o la disfunción cerebral pueden ir modificando nuestro comportamiento, porque no es lo mismo a lo mejor que tengas un sueño reparador que te ayude a lo mejor a tener una mejor desempeño durante el día a no tenerlo, porque incluso le hemos visto que las personas que están muy estresadas, que tienen estos trastornos del sueño, pues sí efectivamente llegan a cambiar su conducta, pueden llegar a cambiar de humor, pueden llegar a tener otros comportamientos que por lo regular no se manifiestan cuando a lo mejor hay ese sueño reparador. Tan solo hablando en esta parte del sueño, porque obviamente podemos ver muchísimas cosas más, pero solamente nos vamos a detener aquí porque vemos solamente los aspectos más importantes. En los aspectos psicológicos, ellos pues tenían la presencia de delirios religiosos y alucinaciones auditivas. Esto es importante porque ella escuchaba cosas que no estaban ahí, al menos no que otras personas pudieran percibir más que ella misma. Tuvo cambios bruscos de ánimo, episodios depresivos y maníacos. En un momento más vamos a ver por qué tuvo esos cambios de ánimo, pero relacionados con los aspectos sociales, desconexión con la realidad, psicosis y sensación de persecución y culpa excesiva. Ya a partir de la unidad 2 vimos que los procesos psicológicos como la atención, el pensamiento y la percepción se distorsionan. Ella Claudia presentaba una atención selectiva hacia sus ideas delirantes y una percepción alterada de la realidad típica de un cuadro esquizofrénico. O sea que ella ya estaba desarrollando esta enfermedad, esta psicopatología, pero no simplemente la desarrolló porque ya estaba predispuesta, sino también otros factores desencadenaron la situación. ¿Por qué? Su iglesia, perdón, no del párroco de su iglesia, sino del engañó a su esposo y entonces su esposo se enteró y ¿qué pasó? Bueno, pues el señor le pidió el divorcio, fue todo un escándalo y esto pues desató esa parte social, ¿no? Es si ella ya tenía el trastorno
previamente sin desarrollar, ya con todo esto, esta presión que ya llevaba por la infidelidad que ella realizó, por la crisis matrimonial en el que el esposo ya no le pidió el divorcio, o más bien se separaron, y en el que ya tenía estos delirios, pues la llevó a tener un aislamiento emocional y aparte de eso un escaso apoyo familiar y social. ¿Por qué? Porque precisamente la infidelidad pues no es visto de manera positiva, ¿no? Incluso pues a lo mejor la vieron muy mal y vemos en este aspecto que socialmente las mujeres son más juzgadas que los hombres cuando son infieles. Y vamos a ver que esto tuvo un papel muy importante porque la ruptura de su matrimonio, las presiones religiosas y las faltas de redes de apoyo desfavorecieron la descompensación mental. Y entonces esto llevó a que asesinara a sus 3 niños. Bueno, como habíamos dicho, ella ya tenía alucinaciones auditivas, ya tenía ideas delirantes de tipo religioso, irritabilidad, insomnio, ansiedad y falta de conciencia de la enfermedad. A lo mejor ella no sabía que estaba enferma, ni sus familiares, ¿no? A lo mejor muchas veces estos tipos de enfermedades las pasamos de largo y más en esas épocas porque realmente no lo tomabas en cuenta. Este asesinato, como habíamos comentado en páginas anteriores de las diapositivas, fue hace 30 años. Pues obviamente en ese tiempo la psicología, la psiquiatría, aunque ya estaba avanzando, era hasta mal vista, ¿no? O sea, ¿cómo vas a tú decir que estás enfermo? ¿O cómo vas a ir al psicólogo? ¿Cómo se va a ir al psiquiatra? Si ya vas, entonces estás loco, lo cual era mal visto por la sociedad y más en las mujeres. Y lo que estamos viendo en estos signos y síntomas clínicos pues son característicos del trastorno esquizofrénico o esquizoafectivo y se combinan con síntomas psicóticos como la esquizofrenia y afectivos como la depresión o la manía, y la pérdida del juicio y la realidad fue determinante en su conducta, ¿no? Lo que nuevamente decimos lo llevó a la muerte de sus 3 hijos porque ella los asesinó. En esta diapositiva pues podemos ver una imagen de la casa de la señora, de la pareja en su momento, donde aquí fueron asesinados los niños. Incluso en su momento la gente ocupó esta casa para hacer rituales satánicos, ¿no? Vemos como algunas situaciones, y más cuando están vinculadas con la religión, son usadas por otras personas también para pues, realizar sus actos, ¿no? Obviamente las creencias son respetables, incluso a lo mejor a las que no nos parezcan más, pero sin embargo, pues se usa, podríamos decir, de manera morbosa el asesinato de los niños para hacer este tipo de rituales satánicos. Responsabilidad penal y ética. Este trastorno mental altera la imputabilidad penal. A ella en su momento pues se le consideró inimputable. ¿Por qué? Porque precisamente por esta situación dijeron, ella no estaba consciente de lo que realizaba, por lo tanto no se le puede dar una culpabilidad por el asesinato de sus hijos, y en este caso a ella se le llevó a lo que es un centro psiquiátrico, ¿no? Eh, ¿Recibió tratamiento? Muy probablemente sí, no sabemos de qué tipo, porque a pesar de que busqué la información de la rehabilitación que ella pudo haber tenido, desafortunadamente no encontré nada de ello. Pero bueno, esperemos que haya recibido una terapia dentro de lo que es este centro no psiquiátrico. En la psicopatología general es esencial la seguridad pública, ya que permite diferenciar entre un crimen racional y un crimen producto de una enfermedad mental. Eso también es importante porque lamentablemente en México, dentro de las cárceles tenemos a muchas personas que tienen enfermedades mentales y que no son tratadas adecuadamente. Hay casos en las que los guardias, los encargados de los centros penitenciarios, ya directamente en trato con los reos, con los presos, pues tienen la mala actitud de golpearlos, de humillarlos, etcétera. Ya ha habido situaciones en que estos guardias golpean a los enfermos mentales y pues los enfermos mentales no sienten el dolor, ¿no? O algunos de ellos, dependiendo del tipo de enfermedad que tenga. Y como no ha sido diagnosticado, pues los guardias piensan que esta persona es una persona a la mejor conflictiva, que no obedece reglas, que se niega a seguir el reglamento de este centro penitenciario y abusan
golpeándolo y golpeándolo y golpeándolo. Y solo cuando ya lo golpean tanto y se dan cuenta que no es normal, es cuando piensan o se imaginan que probablemente podría tener una enfermedad mental. Y aquí lo resalto porque precisamente en nosotros como licenciados en seguridad pública, pues tenemos que ayudar si tenemos la posibilidad de crear políticas públicas que permitan a las personas enfermas mentales y que permitan también a que aquellos custodios que están más cerca de estas personas que están en reclusión, pues identificar con cierta sintomatología y que les permita llevarlos a centros psiquiátricos adecuados para su atención, aunque pues lamentablemente eso todavía está muy lejos. Bueno, los trastornos mentales requieren un análisis cívico-social, factores biológicos, psicológicos y sociales influyen en la conducta y la psicopatología ayuda a prevenir y diagnosticar y tratar. Casos como el de Claudia Mijangos muestran la importancia de una intervención temprana, porque este caso demuestra un trastorno mental que no tratado puede llevar a actos extremos como el asesinato de estos 3 niños. Pues la psicopatología nos va a enseñar a que comprender al individuo desde su biología, mente y entorno es clave para la prevención y la justicia. Bueno, vamos a dar nuestra conclusión. El caso de Claudia Mijangos muestra un trastorno mental no atendido a tiempo y puede desembocar en actos de impacto social. La psicopatología general va a entender que la conducta humana no puede explicarse únicamente a través de la voluntad y la moral, sino por la interacción compleja entre todos los factores que influyen en el individuo. Esto es muy importante porque, como dijimos al principio, los seres humanos estamos formados por todo nuestro entorno, por nuestro ser y por nuestra biología, así que ninguno de ellos se puede separar. Y en el aspecto de la seguridad pública, la salud mental es algo que siempre se ha dejado de lado. Se tiende a pensar simplemente en la parte legal. Sin embargo, hay que ver también los aspectos biopsicológicos para poder realmente tratar de resolver estos asuntos desde ese punto de vista y crear políticas públicas adecuadas que ayuden también no solo a las personas que están en situación de trastornos mentales y que están en reclusión, sino también a lo mejor para poder evitar que el caso que vimos de Claudia Mijangos se vuelva a repetir, porque al final de cuentas vamos a ver que desafortunadamente hay muchas personas todavía que no reciben tratamiento y que pueden tener una psicopatología que los puede llevar a cometer hechos delictivos. Bueno, aquí podemos ver las fuentes consultadas y de mi parte es todo. Muchas gracias.